Buenas. Que nada, eh, agradecer todo el acompañamiento a nosotros durante estos 2 días que han sido muy intensos. De gran agrado en este momento el ser la conferencia magistral. La última conferencia magistral está a cargo del profesor Alejandro Vázquez, profesor de universitario en Historia del Arte, especialista en desarrollo humano y gestión del talento. Esta es la Universidad de Cuyo, facilitador dentro de la Secretaría Académica, con destacada trayectoria académica, es conocido por sus dinámicos y activos talleres sobre crisis y estrés, dolor psicoemocional. Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo de nuestra casa de estudio, profesor Alejandro Vázquez. Hola, buenas Listo. tardes para todos y todas. Gracias, Gerardo, por la presentación, por la generosidad que ha tenido históricamente el instituto, las autoridades del instituto para invitarme a participar y formar parte de esto que para mí ya es un vínculo súper familiar, súper personal del Congreso, ¿no? Así que yo soy el agradecido de poder estar con ustedes compartiendo este ratito, esta jornada de trabajo. Volver a empezar la creatividad camino ante la adversidad. Qué desafío, ¿no? Cuando Fernando Arenas, que le mando un abrazo gigante a ese hermanazo que tengo por allá por el este, me invitaba a participar y me contaba de la iniciativa de comenzar de nuevo a diagramar un taller, un congreso, pero esta vez en entornos virtuales. Estábamos entre que íbamos y veníamos de la fase 1 a la fase 5, de la 5 a la -10. Entonces estábamos en ese proceso de súper turbulencia y la verdad que dijimos, bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar que sea un aporte, ¿no? Y se me ocurrió hablar de esto, de que es sumamente, por lo menos para mí, significativo y por lo que había estado registrando en las experiencias de capacitaciones que venía realizando, hablar sobre cómo volver a empezar. ¿Cómo volver a empezar a partir de un contexto en el cual estamos en crisis? Las estructuras que teníamos se cayeron todas, absolutamente todas. Se cayó la estructura económica, la estructura afectiva, social, laboral. Y ha sido un escenario, y es un escenario que la verdad que ha traído muchísima inestabilidad, muchísimos cambios, y no nos resulta tan fácil manejarnos en escenarios tan cambiantes con esta cosa de que un día salimos a jugar y otro día volvemos a casa adentro, salimos a trabajar y de repente no tenemos el trabajo, las personas con las que estábamos vinculados de repente se fueron a internar y algunas no volvieron. Entonces es un escenario sumamente incierto, por momentos hostil, profundamente hostil. Y tratar de pensar cómo encaro esto, cómo vuelvo a la vida después de todo esto. Y bueno, como a mí me gustan los desafíos, dije, este es el tema para hablar. Este es el momento también para hablarlo. Y me parecía importante comenzar hablando, ¿no? Un poquito, haciendo un pequeño repaso, porque tuve la suerte de poder escuchar algunas de las capacitaciones de los oradores que me precedieron y la verdad que era interesante la mirada de cada uno de ellos.
tanto en principio de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral, en un contexto de cambios también en la ley de educación, de cambios en los modos de vincularnos, así como, bueno, se habló del propio talento como un recurso humano, a Mónica que hablaba acerca de lo importante que es la educación en general, ¿no? Pero la educación emocional en los contextos educativos, y todo vinculado a este principio de crisis, de caos. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la etimología de las palabras y tengo que hacer referencia al concepto de crisis, ¿no? La crisis como ese del griego krisni, que significa discernir, ¿no? Es ese tamizador que tenemos en la cocina para tamizar la harina o en la albañilería para colar la arena y dejar que pase la arena más fina y que los obstáculos más grandes queden afuera porque no son necesarios. Y siempre que hemos estado en crisis ha tenido que ver con esto, ¿no? Con el hecho de tener que discernir, con el hecho de tener que separar. ¿Qué hago? ¿Salgo de casa o me guardo? ¿Qué hago? ¿Es el trabajo o es la economía o la salud? ¿No? Tengo ganas de verte, pero no sé qué hacer. ¿Qué hago? Yo tenía pensado cursar todas estas materias, cursar todo este año para terminar una carrera y ahora no puedo, no tengo las herramientas, los recursos que tenía antes. Me encuentro ante una serie de situaciones novedosas y no sé cómo funcionar. Y aparecen nuevas emociones, nuevos estados emocionales como la angustia, como el miedo, como la ansiedad. Y, y muchas personas no logran saber cómo manejarse en un escenario tan incierto, porque no a todos se nos da bien el hecho de no tener tan claro el horizonte hacia dónde vamos. Entonces, un escenario de crisis y de incertidumbre es un gran desafío para trabajar del círculo para adentro, ¿no? Y esto de hablar de la creatividad como un recurso para volver a empezar, para decir, bueno, estas son las reglas de juego, todo lo que teníamos mudó, cambió, y necesitamos establecer una nueva estructura afectiva, una nueva manera de vincularnos con el otro, de conectarnos con el otro, una nueva estructura cognitiva, es decir, una nueva estructura de pensamiento, algo que me permita pensar la realidad como algo mucho más que una situación de riesgo que me genera miedo, angustia, incertidumbre. Aprovechar a verlo, como dicen en Oriente, ¿no? La crisis también como una oportunidad. Y por último, aprovechar también para generar una estructura de comportamientos nuevas. Estructuras que me van a permitir resignificar la experiencia que estoy atravesando. Si las estructuras que teníamos se cayeron, porque nos pusieron en un paréntesis pandémico, el desafío es generar nuevas estructuras desde las cuales pueda sostener mis estados psicoemocionales y volver a la vida desde un lugar mucho más amable. Por favor, Gerardo, decime si tenés algo ahí para vos interrumpirme. Sí, Ale, yo en realidad estoy anotando un montón de temas como centrales, esto de la crisis, ¿qué hago, no? Y asociándolo a nuestra vida personal y a nuestros estudiantes. Esto de ir cambiando las estructuras, de ver el horizonte, de que muchas veces no se ve con claridad ese horizonte y que frente a distintas crisis que nos atraviesan a lo largo de nuestra vida, eso se ve cada vez más lejos o más difícil de identificar. Totalmente, Gerardo. Y sabes que lo paradójico de todo esto es que aunque el trauma, la situación, la herida, ¿no? El trauma significa eso, herida, em, sea el mismo, no lo vivimos igual, porque cada uno de nosotros ha sufrido una pérdida a lo largo de la vida, ¿no? Sin embargo, fíjate que este momento en el que nosotros nos encontramos es un momento de duelo social. Todos hemos perdido algo en esta pandemia. Todos hemos perdido posibilidades de trabajo, posibilidades de contacto, vínculos afectivos, hemos perdido tiempo para algunos. Entonces todos estamos atravesando las etapas propias del duelo.
Y depende de las experiencias anteriores que yo haya tenido en materia de pérdida, es que voy a poder desarrollar una resiliencia mucho más rápido o digamos, una adaptación mucho más rápido que otras personas. Fíjate que paradójicamente a las personas que, digamos, que tienen características en su personalidad fóbicas, les ha venido muy bien el aislamiento, porque no se ven en la obligación de tener que salir y verse obligados, forzados al vínculo con otro. Y aquellas personas que se caracterizaban por sus vínculos sociales, les ha pegado por el lado de la angustia, porque no saben estar a solas. Es muy difícil también estar a solas con uno mismo. Y, y es un gran desafío para trabajar. Entonces, depende de cómo yo haya trabajado estas experiencias, si es mi primer duelo, si es mi primera experiencia de crisis, de caos, cómo yo lo he resuelto, cómo lo he trabajado antes, qué recursos tengo, cuáles me faltan, de dónde los puedo obtener. Todo este conjunto de preguntas son movilizadoras. Emoción Ali, viene de ¿cómo motio, que es aplico? movimiento. Entonces se generan nuevos estados emocionales por estos movimientos, por estos sismos que estamos atravesando producto de la pandemia. Decime, Jera. Ali, ¿cómo aplico todo esto que planteamos desde la individualidad de las relaciones humanas? Porque muchas veces tenemos un estudiante que está en el mismo ambiente con sus hijos, pensando en la comida, pensando en los trabajos, pensando en presentar trabajos, pensando en cuestiones económicas que le interpelan permanentemente y qué difícil se presenta todo ese escenario. Mirá, Gerardo, justamente la crisis es eso, ¿no? Es tener que decidir. Y no es cierto que tengas que obligarte a funcionar del mismo modo en que funcionabas antes, porque estás en una situación nueva, porque estás en un contexto nuevo, y es válido que no sepas cómo arrancar con esto. Estos días, ayer, hoy, estaba dictando un curso en la Universidad Nacional de San Luis, un curso de posgrado justamente sobre las emociones, y se planteaban todos estos temas. Y fíjate que yo, una de las cosas que les comentaba, que les aportaba, era la experiencia que había tenido acá en el vecindario durante la cuarentena, porque no he salido mucho. Y veía a una mamá con sus dos nenas, bueno, sus tres hijos, dos nenas y un varón, ¿no? En la vereda. Entonces la mamá le grita a la más grande, que por favor se haga cargo del más chico. La más grande debe tener unos 10 años. Entonces le dice, hacete cargo del Pedrito, supongamos, no sé cómo se llama el chico. Hacete cargo de Pedrito, cuídalo. Y en mí se me movieron tantas cosas en esa escena, porque yo me recordaba lo siguiente, ¿no? Digo, cuando no es cierto que porque seas el más responsable tengas que cargar con otro. Porque vos imaginate que esa niña se priva de jugar porque otro le asigna la tarea de cuidar a su hermano porque no puede asumirla ella, porque no quiere, no sé, digamos, no se puede analizar tan profundamente, ¿no? Pero le asigna que porque es responsable tiene que cuidar a otro. Entonces se sacrifica y esa niña probablemente con el paso del tiempo entienda que tiene que cargar con el que está más vulnerable, con el que está perdido, porque su nivel, digamos, de realización y de aprobación familiar comienza a generarse desde, bueno, vos sos responsable, cuida a tu hermanito. ¿Y cuántas veces nosotros cargamos con todo eso? Yo me preguntaba, ¿cuántas cosas me he cargado yo, me he asignado yo, autoimpuestas? Y que no son ciertas. No es cierto que porque vos seas un especialista en tema de las emociones, tengas que tener todas las respuestas. No es cierto que porque vos seas el más grande de tus hermanos, tengas que cargar con tus padres. No es cierto que porque elegiste una carrera, tengas que terminarla a los 4, a los 5 años. También es válido y también es permitido que te des una pausa, que te des un tiempo. La pandemia lo que hizo con nosotros al ponernos en un paréntesis fue comenzar a darnos la posibilidad de ralentizar, de volver más lentos los tiempos. Vivimos en una sociedad hiperproductiva, una sociedad del rendimiento, en donde vos en tu tiempo libre tenés que estar haciendo algo. Vos no podés estar sin hacer nada.
Entonces estamos hiperconectados, hiperacelerados e hiperproductivos. Incluso, yo les comentaba esta mañana en el posgrado, celebramos la idea de los coaching, ¿no? Celebramos la idea del running, y el coach es alguien que te empuja. Y pido perdón porque a mí me siguen muchos coaches, pero yo sé que hay coaches buenos también, ¿no? Pero digo, se celebra eso de empujar al otro y el otro a veces no puede. No siempre podés estar empujando al otro. A veces el otro necesita tener un tiempo de reposo, como el pan. Necesita un tiempo para leudar. Nosotros veníamos de tiempos acelerados, hiperproductivos, en donde el running lo ponía como ejemplo, porque el running lo que hace es desafiarte a vos mismo en términos de rendimiento, de correr, ¿no? Y fíjate que no se practica un deporte que sea más calmo, sino que se practica un deporte que todo el tiempo nos exige autosuperación. Y no digo que esté mal, pero simplemente estoy reflexionando sobre esto, ¿no? Y fíjate que uno tiene la creencia de que porque tiene la conectividad, de porque tiene un teléfono, tiene que dar respuesta. De que porque sos el más inteligente tenés que salir a dar todas las respuestas, o porque sos el más fuerte tenés que cargar con todo. Y eso no es cierto. Entonces, ¿cómo hacemos? Dándonos cuenta de aquellas creencias limitantes que tenemos, muchas veces autoimpuestas y otras veces impuestas por el contexto social, cultural, familiar. Entonces es necesario aprovechar este tiempo de reposo para revisarnos. Es decir, volver a vernos, pero con una mirada mucho más amable, mucho menos rentable, autoexplotadora, sino mucho más compasiva. Es decir, yendo con la pasión, con las emociones, con los estados emocionales que estamos sintiendo. Si estoy triste, estoy triste. Y si estoy enojado porque he perdido mucho en esta pandemia, también es válido el enojo. Lo que no es válido es que yo me vuelva un objeto del enojo, sino que lo transite como un estado emocional que tiene un principio y un final. Y además, ¿Sí, Jera? además, sin duda es necesario transitar esos para que después esos momentos de tristeza tal vez sigan estando o no, pero no queden guardados como heridas que siempre, siempre, siempre nos están causando un dolor o una pena. Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, siempre tiene una frase que yo me la he apropiado, pobre Boris, que es que hay que trabajar fuertemente para que ninguna herida se convierta en nuestro destino. Justamente duelo tiene como etimología dolor, es decir, que cuando estamos en duelo nos está doliendo, tenemos que aceptar que las cosas cambiaron, que ha habido una pérdida, y pasando las instancias propias del duelo, vamos a volver a la vida cuando hemos aceptado que hay una parte que hemos perdido, que hay una parte que ya no está. Entonces, haciendo honor a lo que es el tema de esta charla, ¿no? El volver a la vida implica hacer un cierre. Para empezar algo, uno necesita cerrar, hacer el proceso de inicio, desarrollo y cierre. Si queremos comenzar con algo, tenemos que empezar a aceptar que estas son las reglas de juego. Que lo que teníamos antes, por más que nos resistamos y por más que luchemos, ya no está. Quizás probablemente muchas de esas cosas vuelvan, estoy seguro de que sí, pero van a volver de una manera distinta, o al menos yo voy a estar distinto. Entonces, el desafío en este contexto es justamente darse cuenta y darse tiempo. Darse cuenta de lo que estamos viviendo, de cómo lo estoy viviendo, de cómo me ha afectado, y darse el tiempo para poder asimilarlo, para poder trabajarlo de manera tal que sea nutritivo para mí y también para mi entorno. Y ese es el desafío, entonces, es aprender a desarrollar en términos de lo emocional la tan hablada inteligencia emocional, que no es otra cosa que inteligere. Yo ya lo expliqué el año pasado en el Congreso, pero el público se renueva. Inteligere es justamente eso, ¿no? La inteligencia es inteligere, la capacidad de elegir entre.
entre todo el conjunto de emociones que hay. Voy a elegir alimentar aquellas que sean nutritivas para mí. ¿Y cómo lo hago? Aprendiendo que las emociones tienen 3 funciones básicas. Una función adaptativa, me pone en resguardo en caso de que esté en riesgo, ¿no? Me avisa, me pone en estado de alerta, garantiza mi supervivencia. Un estado una función social, que es que yo te puedo decir, Gerardo, estoy emocionado, Gerardo, estoy nervioso, necesito de tu ayuda, Gerardo, no puedo, por favor ayúdame. Qué bueno verte, Gerardo, qué alegría me da verte, ¿no? Entonces, cuando uno puede comunicar su estado emocional, logra cumplir con su rol social. Y luego está la función comportamental que tienen las emociones, que es que a partir de este estado emocional me conecto con el miedo, entonces freno y no paso el semáforo en rojo. Me preservo mi vida. Cuando entiendo que cada emoción, el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, tiene una función, tiene 3 funciones en mi vida, lo que hago es permitir que ellas pasen. El valor está en aprender a desarrollar la regulación emocional. Y esto es, ni más ni menos que aprender a graduar cuánto miedo es sano para mí y cuánto miedo ya comienza a ser tóxico. A modo de ejemplo, viste que vos me preguntabas si yo iba a hacer una presentación. No, estoy en calidad de mago, por eso los bigotes. Para explicarlo mejor, mira, me he valido de este condimentero, ¿no? La pimienta y la sal. Imaginen que acá tenemos el miedo. Entonces, uno cuando va a cocinar necesita un poco de sal, ¿no? Para que la comida tenga sabor. Entonces uno le pone ahí miedo, 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 ve los noticieros, habla con uno, con otro, escucha la radio, lee las noticias en las redes sociales y se va infoxicando de miedo. Cuando el miedo se vuelve tan grande en mí y yo me alimento del miedo, lo que estoy comiendo ya no es un pedazo de tarta, es un pedazo de sal. Lo que yo estoy comiendo ya no es el miedo que me preserva, sino que me estoy intoxicando y estoy generando angustia, ansiedad ante la incertidumbre, ¿no? Temor, ataques de pánico. Hay gente que está teniendo ataques hipocondríacos. Hay gente que está muriendo de ataques cardíacos por el miedo. Entonces, aprender a regular, a ver, ¿cuánto de miedo hace falta para preservarme, para preservar a los míos? ¿Cuánto de alegría hace falta? Esta mañana yo les decía, buscamos la alegría y bueno, a ver, pongámosle a la situación de pérdida de una persona amada, querida, pongamos la alegría. Dale, que va a estar todo bien, que todo va a salir bien, que todo va a ir fantástico. No tiene sentido. Entonces, todas las emociones son sanas en la medida en que podemos aprender a regularlas. Por eso es que no existen las emociones buenas y las emociones negativas, porque en realidad son indispensables para la vida, pero la clave está en aprender a regularlas. Decime, Jera. Digo que qué complejo esto de darnos cuenta cómo regular y cuánto, cuánto expresar nuestro dolor frente a estas situaciones. Llámese pandemia, llámese pérdida, llámese encierro. eh, Creo que es sumamente complejo, Ali. Es complejo, pero es el desafío que tenemos para ser mejores personas. Porque yo siempre lo digo, imagínate que es mucho más difícil vivir en la ignorancia del autoconocimiento, no darme cuenta de que me estoy intoxicando. Eso es mucho más complejo, mucho más dañino. Entonces, es un desafío, pero vale la pena y vale los intentos. Esta cuarentena nos ha traído, sobre todo la pandemia nos ha traído una situación que hoy pensaba, bueno, a ver, vamos a hablar del cambio, vamos a hablar de la creatividad, pero para poder desarrollar creatividad y cambio hace falta tiempo, tiempo de madurez. Cuando uno cambia, por ejemplo, yo les decía, el valor del enojo es que si vos no te enojás con vos mismo, no cambiás.
Si vos no te indignás con un acto de injusticia, no salís a reclamar a la calle para que las leyes cambien. Entonces, tiene un valor profundamente positivo el enojo, porque establece límites. Esta mañana hablaba con una persona que me decía, le puse límites a alguien que me golpeaba. ¿Y sabes cuál fue la postura de límites? Decirle, número equivocado. Llamó y se dio cuenta de que era el violento. Y ella le dijo, con un gran estoicismo, una frase sumamente cotidiana, pero que la preservó. Fue decirle, número equivocado, no llame más. En esa indignación que ella sintió porque volvía a su vida, con todo lo que eso significaba, tuvo la valentía de decir, hasta acá. En lugar de, no sé, insultarlo, golpear cosas y demás, se dio cuenta, se dio tiempo, eligió la palabra y lo que hizo fue poner un límite. Es decir, hasta acá llegas. Más de esto, para mí es dañino. Entonces, mirá si no tienen un valor espectacular los estados emocionales para desarrollar la creatividad. Yo siempre digo, si Picasso no se hubiese indignado con todos los padres de la historia del arte, no hubiese creado, por ejemplo, el cubismo. O Miguel Ángel, si no se hubiese indignado, si no se hubiese enojado con el Papa, no hubiese pintado la Capilla Sixtina. Entonces, hay un valor tan positivo cuando esas emociones están bien gestionadas. Si uno gestiona bien la tristeza, puede generar estados reflexivos que le permiten valorar lo que perdió y no volver a pasar por las emociones de la misma manera o por las situaciones de la misma manera. Entonces, te decía que hoy pensaba en esto, ¿no?, de reinventarnos, que etimológicamente significa volver, inventus, es decir, volver desde adentro, in es dentro, hacia, y ventus es venir. Es decir, cuando estoy inventando, lo que estoy haciendo es venir desde adentro. Imagínate que reinventarnos significa volver a venir desde adentro. Es decir, que reinventarme en una crisis significa dos cosas: ir a la profundidad, ir a donde me desagrada, a donde tengo que cambiar, ir hacia adentro para salir de nuevo. Ese es reinventarse. ¿Cuál es la forma que toma esto? Lo pensaba en términos de imágenes. Por ejemplo, para mí, decime. Tiene que ver tal vez con esa expresión de decir, toqué fondo y tengo que salir de esta situación por mí, por los demás, para sobrevivir. Qué bueno eso que acabas de aportar, viejo, porque en mi afán, viste, de que yo hablo mucho, se habrán dado cuenta, no me salté el tema de la resiliencia. Pero fíjate que resiliencia significa justamente eso, ¿no? Rebotar. Es un término que viene del campo de la física y que refiere a la capacidad que tienen algunos materiales para someterse a mucha tensión y volver a la esencia una vez que se sueltan. Los seres humanos no somos un objeto, lamentablemente y afortunadamente. No volvemos igual después de una situación traumática. Entonces vos imaginate que si nosotros, a partir de esta situación traumática, desarrollamos una serie de recursos, para ser resiliente necesitamos no solo transformarnos a nosotros mismos, sino también transformar la experiencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse, pero también de transformar las situaciones de adversidad, salir transformado positivamente de ellas. Entonces pensemos, yo pensaba en esto, ¿no? Ser resiliente justamente en términos de que no quería hacer una presentación en PowerPoint para todas las charlas que he dado porque estaba cansado, porque la gente está harta de eso. Y entonces comencé a pensar en cómo me habían enseñado a mí cuando no había PowerPoint, cuando no había cañón de multimedia, y empezar a recurrir a estos ejemplos, ¿no? Al elastiquín, a la sal, al pimienta, y pensaba en esto: ¿cómo los cómo los motivo para que puedan aprovechar este tiempo de reposo, de maceración, para sacar la mejor versión de ustedes mismos? Al menos tratar de plantear el debate, ¿no es cierto? Y entonces, buscando hoy imágenes, dije,
en realidad el desafío es este, ¿no? No sé si se alcanza a ver. Ah, lo he puesto al revés, ahí está. Es una crisálida, ¿no? El capullo de la mariposa. Fíjense que la mariposa surge después de un proceso de metamorfosis, ¿no? Donde el gusano deja ahí un huevito debajo de la hoja que comienza a alimentarse de esa hoja y luego, en estado de larva, desarrolla una especie de tela de seda que lo cubre, con la cual se cubre a sí mismo, y entra en un periodo de invernación entre 7 y 14 días, ¿no? Dependiendo de la especie. Entonces, a partir de esa crisálida, las moscas, las abejas, las polillas, la mariposa, logran alcanzar ese estado. En realidad, las larvas logran pasar a ese estado de adultez. La crisálida representa justamente ese momento, ese paso de transición del estado de larva al estado de adultez. Y crisálida etimológicamente viene del mundo griego que significa oro, porque si uno ve la crisálida, la envoltura es tornasolada, refiere al oro. Imaginen que cada uno de nosotros se encuentra aislado, ¿no? En su casa, en una situación de aislamiento social y preventivo y obligatorio, para preservarse a sí mismo y también preservar al otro. Y aprovecha esa oportunidad para hacer de ese estado un estado de crisálida. Aprovechar el tiempo de reposo para macerar, para conocerse a sí mismo, para decir qué he estado haciendo. En el posgrado te compartía alguna de esas experiencias. Una de las participantes, una profesora me decía, mirá Ale, abrí el placar y dije, ¿para qué quiero todo esto? No he usado nada de lo que usaba tradicionalmente desde que estoy en mi casa y me siento más linda, más plena, más satisfecha que cuando usaba todo eso. Esa persona lo que refiere es que ha hecho de su estado de quietud y de reposo una instancia de aprendizaje, de evolución. Ha hecho de ese estado de aislamiento una crisálida que le ha permitido alcanzar un estado evolutivo, un estado de mejoría. Y justamente la crisálida es un símbolo de cómo nosotros podemos evolucionar, los seres naturales, los seres de la naturaleza, partiendo de estas larvas, hasta nosotros mismos que estamos en estado embrionario en la panza de la mamá, salimos al mundo y lo cargamos de significados. Entonces imagínate lo que sería de este mundo si cada uno de nosotros hiciera de este tiempo un tiempo nutritivo, un tiempo en el cual se conoce, se explora y puede salir. Viste que el gusano conocía el inframundo, el mundo de abajo nada más, pero cuando evoluciona y se convierte en esta mariposa, puede observar, vivir, aprender y transitar el mundo desde otro lugar, desde otras dimensiones, desde las alturas. Entonces, todos y cada uno de nosotros y de nosotras podemos hacer de esta experiencia algo mejor, algo que nos dignifique, ¿no? Ale, ¿vos crees que este cambio, este desarrollo se puede dar en cualquier edad? Tiene que ver la edad, tiene que ver los momentos, tienen que ver los hechos que lo atraviesan a esta persona para cambiar. Genial la pregunta, Gerardo. Mira, porque para ser resiliente en realidad lo que necesitamos es que haya dos cosas. Una es factores de riesgo, algo que me ponga en riesgo, que me saque de mi zona de confort. Y por otro lado, tiene que haber factores de protección, elementos que yo puedo tenerlos en mi interior y no saberlos o buscarlos afuera, que me permitan justamente poder adaptarme a esta situación de riesgo, poder rebotar. Entonces, ¿cuáles son esos factores de protección? La familia. No importa la edad, lo que importa es tener voluntad, ¿no? Lo que importa es tener la decisión y la convicción
de que, no sé, supongamos, de que este vínculo no es sano para mí, de que estoy funcionando mal, de que estoy demandando mucho, de que estoy recibiendo poco. Entonces, tener esa convicción y empezar a pedir ayuda. En líneas generales, las situaciones traumáticas se repiten cuando nos quedamos solos. Para poder ser resiliente, necesitamos tener un tutor. Si tuviera acá en mi tutor, pero bueno, no tengo. ¿Viste cuando le ponemos a una de estas plantitas que está vulnerable, el tutor, la caña para que crezca, porque por sí misma no se puede mantener en pie? Bueno, nosotros en el acto educativo, por ejemplo, somos tutores de los estudiantes que se encuentran muy vulnerables. Una tutoría es, por ejemplo, este congreso, que hablábamos con Claudia más temprano por detrás de escena, que ha servido para acercar una mirada distinta a aquel que está más vulnerable, a aquel que está perdido, a aquel que no sabe cómo. Entonces, no importa la edad, lo que importa es que busques esos factores de protección, ese lado amable que tiene la vida, esa ayuda. Si vos no podés, si vos no sabés, busca a alguien que te sirva de prótesis, porque mientras el yo está vulnerable, el nosotros nos sirve de prótesis. Entonces tenemos que salir a buscar a otro que esté un poquito más fuerte. A veces un tutor de resiliencia es una frase, un tutor de resiliencia es una canción. Ahí en el posgrado en San Luis les hice buscar la canción que más les gustaba, con la que más se identificaban, y que la analizaran por qué. Y luego intentaran cambiar un elemento de esa canción. La mayoría no pudo, porque el arte, por ejemplo, sirve como un tutor de resiliencia. Si yo me pongo, por ejemplo, acá, a contarte lo complejo que fue para mí la cuarentena, todo el trabajo, las cosas con las que luché y demás, vos y todos los que están atrás, todas las que están atrás van a cortar y van a decir, no, basta, ¿cuánto más voy a escuchar el drama de este tipo? Sin embargo, pongo una obra, pongo una imagen que habla sobre eso. El arte hace que el discurso, que lo intolerable se vuelva tolerable. Y refiero al círculo budista, porque fíjate que el círculo budista para mí fue la gran instancia de aprendizaje porque en realidad a lo que refiere el círculo, si vos lo ves, no se toca. Y es intencional, porque está para recordarme que no todas las cosas pueden ser como yo quiero. Está para recordarme que hay fuerzas más grandes que las mías. Y que en la medida en que resista, que confronte con esas fuerzas más grandes, me desgasto. Entonces, fíjate cómo una imagen puede metamorfosear el dolor, cómo una imagen puede generar una instancia de aprendizaje. Por eso es tan importante la creatividad. Darle lugar a la expresión, a sacar aquello que me presiona y lograr justamente transformarlo, es decir, superar la forma, transforma, ir más allá de la forma. Soy mucho más que miedo, enojo, alegría, tristeza. Puedo ser, por ejemplo, un círculo budista, puedo ser, por ejemplo, la huerta que encaré en la cuarentena, no sé, cada uno puede transformarse y transformar sus experiencias vitales desde lugares distintos. Realmente, ¿vale? Sí, Casualmente, vos sabés que, bueno, primero quería compartirte todas están haciendo mención a mensajes de agradecimiento, de lo importante es escuchar, lo claro que he sido en cada uno de los aportes que nos haces. Y acá plantean una pregunta y creo que tiene que ver definitivamente con lo que estamos hablando. ¿Qué acción deberíamos llevar en cuenta, ejercicios, meditación, para poder, u otras, para poder mantener mi mente positiva y saludable? ¿Vos qué pensás al respecto? bueno, en realidad creo que es un poco un repaso de lo que hemos hablado. Permitir que las emociones estén. Emociones es eso, es emotio, es un impulso que entra porque ha habido un estímulo, algo, una situación que me ha movilizado. Y las emociones, como son movimiento, refieren también a que tengo que accionar, a que tengo que moverme,
a que tengo que cambiar en algo. Entonces, sirve muchísimo, por ejemplo, la respiración consciente. Vivimos mal porque respiramos mal, porque no respiramos. Entonces, por ejemplo, ahí en las charlas que yo doy siempre le digo, bueno, antes de comenzar, vamos a respirar hondo, inflamos la panza, contamos hasta 4, manteniendo el aire, lo soltamos lentamente y ya ahí le estoy diciendo a mi cuerpo que pase a otro estado. Entonces conecto mi estado mental, le digo, para un poco porque estás pensando mucho. Conectate con lo real, el principio del cuerpo, que es lo que tengo. Y después, por ejemplo, el arte terapia, cantar, bailar. Yo, por ejemplo, he hecho jardinería, ¿viste? Acá fui y me conseguí unas lombrices y estoy ahí meta lombrices, plantando de todo. Y se me dio por ese lado porque necesitaba el contacto con la tierra, necesitaba em, ser humano, ser humus, ser tierra fértil, ¿viste? Entonces, cada uno va a hacer de este tiempo algo valioso en la medida en que se proponga ser algo mejor de lo que era antes de que todo esto pasara. Entonces vos Vale, me preguntabas antes, con esto te completo la idea, vos me preguntabas antes cómo hacer cuando caemos en un pozo para no reventarnos. Si desarrollamos la resiliencia, si aprendemos a superar las situaciones de crisis, cada vez que caigamos en un pozo, nos vamos a encontrar con que va a haber una cama elástica. Entonces, cuando caemos, ya no nos rompemos el cuerpo entero. Ya las heridas van a ser menores. Y si aprendes a caer, vas a rebotar en la cama elástica y vas a alcanzar una altura mucho mayor de la que tenías cuando te caíste. Ese es el valor de aprender a ser resilientes, el valor que tiene la adversidad, si aprendes algo de ella, ¿no? Decime, Jera, porfa. vos sabés que tiene que ver un poco con todo este proceso que cotidianamente nos sucede, que por ahí nos quejamos de situaciones, contamos y tal vez esas situaciones para el otro no le presentan ningún tipo de problema. Es porque hemos transitado distintos caminos y que al mismo tiempo, anteriormente, yo ahora me estoy relacionando con la tierra, con cuestiones más naturales, y tal vez hace tiempo atrás eso estaba muy lejano a tu vida cotidiana. Creo que Pará, vamos porque no te estoy mutando. escuchando porque se te entrecortó. En A ver, realidad creo decime, que ¿te estabas relacionando? vamos mutando Ay, no permanentemente. te estoy escuchando. Pero bueno, fíjate ahí si me podés ir hablando y yo aprovecho a hacer un ejemplito en el medio. Dale, ahí anda hablándome hasta cuando yo te escuche, interrumpime. Quería contarles entonces, mientras Jera recupera la voz, la importancia del trabajo personal. Y para poder ilustrarlo en este ejercicio de mago, pensaba en cómo podía comentarles y motivarlas también, y motivarles a esto de pensar en el valor que tiene el cambio por sí mismo, como la crisálida. La crisálida representa el cambio interior, pero el cambio que viene desde adentro y que no es generado por una voz externa ni es generado por situaciones externas, sino que es voluntario, es interior. Cuando nosotros cambiamos porque somos felices, ¿no? Porque hemos adquirido una forma de acuerdo a las presiones externas, entonces lo que hacemos es acceder a que esas formas externas nos definan. Entonces te dicen, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que ir por acá, tenés que ir por allá. Y lo que pasa es que uno, cuando accede tanto a las presiones externas, le pasa esto. Esto es lo que queda de uno cuando uno cambia, cuando uno decide que lo de afuera me afecte, me signifique mucho más de lo que vale la pena. Esto es lo que queda a nosotros. Pero cuando el cambio se genera porque yo tengo la voluntad y el deseo de crecer, de cambiar, la fuerza viene desde adentro y no desde afuera, lo que pasa con nosotros es que empezamos a crecer y a ocupar lugares mayores y mejores. Ejemplo. Bueno, no tengo buenos pulmones. Pero la idea es representar justamente, ¿no?
Fíjense lo que pasa cuando actúa la fuerza interior. Cuando actúa la fuerza interior, uno comienza a ocupar cada vez más espacios. Y sigue creciendo y sigue creciendo. Y puede dar lo mejor de sí. A veces es mucho más importante y valioso darse el tiempo y la posibilidad de escuchar esa voz interior para reinventarse, para volver a la vida y para empezar a ocupar los lugares que me corresponden y no cargar en demasía. Gera, decime si recuperaste la voz. Creo que sí. ¿Me No, escuchás? estás ahí mudo. Bueno, yo voy a aprovechar que vos estás ahí mudo, tratar de recuperar el diálogo conmigo, no te me vayas. Y le voy a leer unos comentarios, a ver si podemos ir haciendo el cierre. ¿Te parece? Seguro, sí, ahí me Entonces tratar de escuchás. recuperar el audio. Ahí voy a ir leyendo algunos mensajes y vamos haciendo el tiempo. Aprovechen ahí si tienen alguna pregunta, algo para compartir, que vamos haciendo el cierre. Viene Claudia y las otras chicas. Bueno, muchas gracias a todos los que han saludado, que soy un genio, no soy ningún genio. Puedo parecer por los bigotes el genio Aladino, pero no lo soy. Un placer. Bueno, el duelo se supera más fácil si tuviste duelos anteriores. El duelo se supera, no es que se supere más fácil, lo que sucede es que cuando uno ha logrado volver a la vida, sabiendo que ha perdido algo y poniendo el valor y habiendo realizado un aprendizaje, lo que les explicaba antes, ya tiene una cama elástica que le permite rebotar de una manera distinta. Pero no es que sea más fácil, todo va a depender de lo que ha significado esa persona, lo que ha significado lo que he perdido. Si he perdido la única fuente de trabajo, no va a ser fácil. Entonces, todo depende del significado que tenga y del significado que yo le otorgue a la experiencia de duelo. Muchas veces el problema no son las cosas, sino el modo en que las vivimos, el modo en que las sentimos. El estar solo te abre una baraja de herramientas, dice Cintia. Totalmente cierto. Matías Jerez dice buenas tardes. Nico Peña dice es verdad. Sergio dice también darle tiempo al otro para hacer que quizás no sea igual al nuestro. Bueno, Sergio, has dado en la tecla. Para mí un gran desafío es aprender a ocupar mi lugar. Aprender a no cargar y ocupar el lugar del otro. Porque fíjate que la Gestalt dice, falto el amor a mí mismo si ocupo el lugar del otro, ¿no? Si yo ocupo el lugar del otro, me estoy sobrecargando y me quiebro si me sobrecargo, no puedo más. Pero también le falto el respeto al otro porque me estoy ocupando el lugar del otro y lo invisibilizo y lo inhibo y le prohíbo crecer. Entonces es muy importante esto que vos estás aportando y te agradezco que lo hayas podido comentar para reflexionar y ponerlo ahí. Aprender a respetar mi tiempo, pero también el del otro, que hace lo que puede, lo que siente y lo que necesita hacer, igual que Hola, yo. Ale. Sigo, Hola, Jera, mientras ahí, dale, recuperate el audio. hola. Jorgelina dice, está poniendo en palabras lo que a muchos nos cuesta ver. Muy Hola, Ale. bueno, las emociones se ponen a flor de piel cuando la vida nos pone en una situación límite. Las emociones están todo el tiempo y están para hacer referencia a que somos humanos, que somos seres sintientes que pensamos. Somos seres emocionales que elaboramos categorías cognitivas, de pensamiento, pero somos seres sintientes. Y es algo que muchas veces nos Hola, olvidamos hola. y que hacemos un gran énfasis en el currículum y nos olvidamos de que en Hola. realidad, hoy por hoy, todas las emociones que tenemos son de corte neurológicas y causadas por el estrés, por la ansiedad, por la angustia, por la mala gestión de las emociones. Hola. Muchas veces, dice Ceci, reprimimos las emociones que consideramos negativas sin darnos cuenta de que nos perjudicamos. Necesitamos expresar más Hola, para poder hola, incorporar hola. las emociones positivas. Exactamente. Aprender la comunicación asertiva. Es decir, también tengo que aprender a decir lo justo y lo necesario, sin hacerme daño yo y sin hacerle daño al otro. Eso es la clave, aprender la comunicación asertiva, decir lo que quiero decir, y afectiva, poniendo en valor al que habla y al que escucha. El problema del audio es del expositor, me dice Sergio Cascallares. Se escucha bien el profe Pacheco. Pacheco, te escuchan re bien, entonces. Dale. Gracias, Sergio. Gracias, Gracias. Gisela.
Vos dale, yo no te voy a escuchar, pero bueno, qué sé yo, ¿qué hacemos? Empanada es lo que más se vende. En realidad, Igual ya estamos en hora, ¿eh? sí, Estamos en sí, hora. Vos haceme. Bien, entonces para finalizar, lástima que no te puedo escuchar, viejo, pero ya nos tomaremos unos vinos juntos y vamos a hacer filosofía a los vinazos, no a los martillazos, sino a los vinazos. Bueno, la reflexión final para mí es que invitarles a que puedan afrontar, no enfrentar la situación de adversidad, sino que la puedan afrontar. Cuando uno la enfrenta, ¿no? En significa in, en el lugar. Entonces, lo que quiero referir es esto, cuando uno enfrenta las cosas, se pone como la vanguardia militar, se pone adelante, y al que tiene enfrente es un enemigo. Y todos sabemos que al enemigo hay que destruirlo. Pero cuando el enemigo tiene más fuerzas que las mías, termina destruyéndome a mí. Entonces necesito afrontar. ¿Qué significa esto? A es inclinación y frontis es cara, hoja. Entonces cuando estoy afrontando, estoy poniendo la cara. Estoy visibilizando lo que sucede. Y ahí lo reconozco y digo, ¿puedo con esto o no puedo? ¿Me quedo o me voy? ¿Tienes más fuerza que yo? No significa que más adelante yo no pueda con ello. Por ahora no puedo. Quizás más adelante pueda. Esa es la diferencia entre enfrentar y afrontar la adversidad. Y la adversidad tiene un gran valor. Imaginen que yo les voy a garantizar a ustedes la comida, la seguridad, los médicos. Ustedes van a tener todo lo que necesitan ahí. No necesitan ni siquiera salir a cazar, no necesitan ni siquiera salir a trabajar, no necesitan más que el reposo. Nadie es feliz con esa vida, porque es la vida que transita un animal en un zoológico. Tiene alimento, tiene seguridad, tiene alguien que le cuida los dientes, que hasta le limpia la jaula, hace todo por él. Y sin embargo, los animales son la manifestación expresa, ¿no?, de lo que es el acto de crueldad, el sinsentido de una vida, el sinsentido de lo que para lo que está hecho, porque ya no tiene situaciones de adversidad. Bueno, muchas veces nosotros buscamos evitar la adversidad, sin embargo, la adversidad hace que uno diga, se terminaron las vacaciones porque ya no podía más estar en la playa tiradito así, necesitaba volver al trabajo, necesitaba el desafío. El desafío es un modo de significar lo que somos. Seres humanos, seres sintientes, seres creativos, que podemos hacer de cada experiencia algo que nos permita honrar la vida, como cantaba la Negra Sosa. Bueno, no sé si está por ahí Claudia. Yo te estoy dirigiendo esto porque como no te escucho, viejo, no te puedo seguir la sí, batuta. dale. Iban a entrar Adriana, Claudia, algunas de las chicas, hay que nos salven. Va a entrar Claudia probablemente Gracias a también. todas las personas que han participado. Bueno, ¿ahí me escuchás, Ale? Yo ¿Me te estás escucho, escuchando? Claudia. Bien. Bueno, El que no nos escucha creo que es Ale. bien. Ahí se sumó Fernando. La verdad que Sí. ha sido un placer escucharlo a Ale. Qué lástima que en esta última parte no nos esté escuchando él. No sé qué es lo que está pasando. Bueno, es esto de la tecnología, pero vamos a tratar de ser resilientes. Yo tampoco te estoy escuchando, así que te mando un beso grande, porque no sé qué me decís, me podés estar insultando, que yo te adoro y te quiero como la vaca al toro, a todos. Gracias, Ale. La verdad que es un genio total, Ale. Bueno, chicos, estamos llegando al fin de nuestro congreso. Como organizadores, quiero escucharlos, saber qué tienen para decirnos. Fernando, Gerardo. Bueno, buenas tardes, Ahí Claudia. tenemos No sé si nos escucha Alejandro. Ahí te escucho, Fer. Bueno, entonces empiezo retribuyendo ese abrazo que me propinó al comienzo de su conferencia y agradecerle nuevamente por acompañarnos y también contenernos en los primeros pasos cuando arrancamos, cuando decidimos arrancar. Siempre ha sido muy importante y siempre te lo repetimos, no nos cansamos de decir, ¿no?
mucho tu gratitud y tu humildad, así que, bueno, siempre un placer tenerte, Ale. Yo soy el agradecido. Deben haber algunos alumnos míos, esta conferencia de Alejandro, y saben que, entre otras cosas, soy profesor de estadística, así que me gustaría compartir con ustedes algunos datos, algunos números que ha dejado este 6º Congreso Regional de Educación Técnico-Profesional y tercer Congreso Regional de Educación y Formación Docente. Hemos tenido más de 150 gente del sur de Israel, de Alvear, de Malargüe, del Valle de Uco, bueno, por supuesto siempre la gente que nos acompaña en la región, pero no ha quedado un solo departamento, por eso no los nombro a todos, sin representantes en a lo largo de estos 2 días. Pero también hemos tenido inscriptos, sorpresivamente, de Tucumán, de Tierra del Fuego, de Chubut, de San Luis. Así que, bueno, nada, en principio agradecerles a todos. Esperamos no haber nadie, sobre todo a quienes participan por primera vez de esta experiencia, se habrán dado cuenta que no intentamos proponer un congreso en términos estrictamente académicos, pueden rozar un poco lo encorsetado, sino más bien lo que proponemos es un espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio, de que es general para compartir. En ese sentido, hemos tenido a lo largo de estos 2 días 40 actividades paralelas, algunas actividades las han visto a través de nuestro canal de YouTube, otras han sido cerradas o abiertas y han necesitado un link para acceder, pero en total han sido 40 actividades en los 2 días, y esas actividades han estado a cargo de más de 80 expositores, a quienes agradecemos la disposición para venir a compartir con nosotros experiencia. Yo, en términos personales, agradecer a los compañeros, a los colegas del comité organizador del Congreso, a todos los coordinadores de carreras de nuestro instituto y a sus equipos, tanto docentes como los alumnos, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a todos los asistentes externos que hemos tenido, docentes, estudiantes, docentes de todos los niveles, a gente que por ahí no se ve, pero que es muy importante y que por ahí permite que nosotros podamos estar un poco más relajados cuando ponemos la cara, que es la gente de la parte técnica, tanto el plantel técnico de nuestro instituto, Mónica, Fabián, Flavio, Alejandra, Adriana, no quiero olvidarme de nadie, y también a la gente de la Dirección General de Escuela, de la parte técnica, que ha puesto a disposición su plataforma para que nosotros podamos salir en vivo por YouTube. A los medios de comunicación regionales y provinciales que siempre nos dan una mano para llegar con nuestra propuesta a interesados, y bueno, y pedir también disculpas por las desprolijidades que puedan haber surgido a lo largo de estos 2 días. Yo creo que humanizarnos, así que, bueno, también, a diferencia de otros años que hemos hecho una convocatoria abierta para la presentación de propuestas, y eso nos ha permitido y le ha permitido a mucha gente participar este año por una cuestión del formato y de los tiempos, decidimos no abrir esa convocatoria, y eso seguramente ha dejado afuera gente que seguramente quería acompañarnos y que este año no tuvo la oportunidad. Y lo mismo con muchos participantes de la región, que habitualmente en forma presencial nos acompañan, y que seguramente por las limitaciones que implica la tecnología y la conectividad, en esta oportunidad tampoco nos han podido acompañar. Así que a todos ellos disculpas. Y bueno, por último,
más que satisfecho de poder haber sostenido, se ha hablado en absolutamente todas las actividades, este espacio en este contexto, y como decimos siempre, lo hablamos ayer también con Valeria, si pudimos llegar en estos 2 días a tocar alguna fibra íntima de alguno de los asistentes, si alguien se quedó pensando a partir de lo que algún expositor planteó, creo que todo implica organizar y presentar esta propuesta vale la pena. Así que muchas gracias a todos. Yo como cierre, digo, el cierre del 6º Congreso de Educación Técnico Profesional y del 3er Congreso Regional de Educación y Formación Docente nos invita a realizar una evaluación, un poco lo que vos estás haciendo recién, con datos, con números, y sin lugar a dudas siento que hemos aprobado este gran desafío de realizar un congreso de forma virtual. Pero lo que siento que hemos salido fortalecidos es que nos hemos demostrado que somos capaces, que estamos preparados para muchas más cosas y que podemos lograr lo que nos proponemos. Porque somos capaces de trabajar en equipo, porque llevamos adelante un trabajo colaborativo que involucró a toda la comunidad educativa en nuestro instituto. Como miembro del equipo directivo, solo me queda decir gracias y no me canso de agradecer a los expositores que tan generosamente compartieron con nosotros sus experiencias y conocimientos, a la Coordinación General de Educación Superior, al gran equipo de gestión que está conformado por los jefes de formación inicial, de desarrollo profesional docente y desarrollo profesional técnico, a los jefes de práctica profesional docente y de práctica profesional técnica, a los coordinadores de cada una de las carreras, al equipo de facilitadores TICs, a los docentes que participaron y se involucraron en todas las actividades propuestas y a nuestros queridos estudiantes, que son la razón de ser de nuestro instituto. Espero que el año próximo nos volvamos a encontrar con una nueva edición del Congreso y seguramente que vamos a salir muy fortalecidos y va a ser un Congreso que va a superar muchas expectativas. Así que gracias a todos y no me canso de agradecer. Bueno, no sé, Ale, si querés decir algo más. Veo que nos estás escuchando ahora. Ahora sí. ¿Me escuchan ustedes? Bien. Bueno, Sí, Claudia, por supuesto. gracias. Gracias, Adriana, gracias, Fernando, gracias a todos porque es un desafío gigante el que han emprendido y la verdad que han asumido un trabajo que no se ve, pero detrás de esta pantalla han habido un montón de personas y gente movilizada que han sido generosísimos conmigo, con todos los oradores. Y quiero agradecerles el compromiso, porque yo que soy de tierra de adentro, sé que lo importante y lo valioso que es que lleguen estos espacios, estas tutorías de resiliencia. Así que mi más profundo agradecimiento para ustedes por el esfuerzo y por la pasión que han puesto para que todo esto sea posible. Y bueno, Gerardo, qué decirte, viejo, nos debemos unos vinos. Sí, por supuesto, dale. Quiero que la gente sepa que los capacitadores, que los docentes tomamos vino. Está muy Hay que bien, empezar muy bien, a sí. humanizar un poco más la cosa, ¿viste? ¿O no, Fernando? Bueno, decía lo de las desprolijidades, ¿no? No se olvide de invitarme, Alejandro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mira que en la cuarentena salió un gran chef. Así Al me han menos dicho. ya no prendo fuego el microondas, ya eso es mucho, ¿eh? Es un montón, es un montón. Bueno, y como ya dijeron mis compañeros y compañeras, que es agradecerle, acá estoy con mi familia, en mi casa, así que es como si todos y todas hubiesen entrado a nuestra casa. Así que me parecía oportuno también terminar con mi familia. Hagamos un aplauso ahí en lenguaje de señas para todos por el esfuerzo, ¿eh? Gracias, gente. Buena vida. Nos vemos el año que viene.